Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Value School. Estamos en el mes de junio, que es el que dedicamos a hablar de gestión pasiva y gestión activa, y hoy tenemos a un gestor activo. Pero antes de presentarle, os quería informar de los lanzamientos, lecturas para el verano, el nuevo libro de la colección de inversión, Invertir con John Neff, publicado en nuestra serie de clásicos modernos de la inversión con Deusto, y el libro de Alex Epstein, también publicado con el Juan de Mariana y con Deusto, titulado La cuestión moral de los combustibles fósiles, ensayo de economía y política y libro de inversión. Ya tenéis lecturas recomendadísimas para vuestro verano. Bueno, y hoy tenemos a Xavier Brun, un gestor activo que nos va a dar una masterclass titulada ¿Todas las empresas se valoran igual? La importancia de tener ordenados los negocios. Y para los que no conozcáis a Xavi Brun, Xavi es un magnífico profesor, autor de varios libros, podéis buscarle también en librerías, en Amazon, tiene unos títulos interesantísimos y gusta mucho siempre en sus clases en la escuela de verano de Value School. Cuando nos reuníamos todavía aquí en la sala, los chicos siempre estaban encantados de saber que Xavi les daba una clase más. Xavier Brun es Head of Equities Europe en TREA Asset Management. Inició su carrera como analista senior en SIA Funds, especializándose en materias primas. Después se incorporó en Solventis como CEO y como cogestor del fondo Solventis EOS, ganador del premio Morningstar en 2018. Xavi Brun es doctor cum laude en Ciencias Empresariales por la Universidad de Barcelona, máster en Banca y Finanzas, además de licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pompeu Fabra. Como siempre, en este caso de la masterclass, pues Xavi Brun expondrá toda la materia y después tendremos un coloquio con él ya en el escenario, donde nos espera Xavier Brun. Que lo disfrutéis. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Value School. Muchas gracias a todos y cada uno de vosotros que estáis en casa. Como siempre, y comentándolo ahora justamente con Luis, pues me hacéis sentir en casa y he tenido la sensación de volver a esa sesión inaugural que tuve el honor de participar bueno, tampoco muchos años, pero ya hace unos cuantos años, que esto permite que el Value School pues ya sea un referente en toda España y en toda Latinoamérica, ¿no? He tenido la sensación, venir aquí, de sentirme, oye, que no ha pasado el tiempo. No sé si habéis pasado vosotros cuando regresando a esta nueva normalidad, de tener sensaciones de, hombre, parece que no ha pasado el tiempo. Ha pasado el tiempo, pero de nuevo, contento y un grato placer de volver a estar aquí, ¿no? Hoy os quería proponer, hablando con Luis, proponer un poco el tema de si todas las empresas se valoran igual. Haciendo un poco de chafar un poco la pregunta, la respuesta es que sí, ¿vale? Todas se valoran igual, pero no todas se analizan de igual forma, ¿vale? Luego ya entenderéis el porqué, la diferencia entre analizar y valorar, son aspectos completamente distintos, pero hemos de diferenciar justamente esto. Antes de entrar un poco, oye, ¿qué es TREA? TREA es una empresa de asesoramiento de gestión de patrimonios independiente. Es una de las mayores de España. Gestionamos aproximadamente unos 5,5 billions de euros, principalmente focalizados en renta fija y donde más o menos un porcentaje de más o menos como un 8% de renta variable, del cual pues la mitad es renta variable europea, donde soy un responsable de los fondos juntamente gestionándolos con Joan Borràs y Análisis Omar. Pues bien, quiero empezar haciendo la siguiente pregunta. ¿Qué relación tiene un camello y un pingüino? Son dos animales, ¿verdad? Son dos animales, fijaros, que tienen un común denominador, muy bien adaptados a su medio. Extremadamente bien adaptados a su medio. Pueden vivir en medios gélidos los pingüinos y en medios extremadamente calurosos sin beber ni comer nada los camellos. La pregunta es, ¿qué ocurriría si los cambiásemos de medio? Seguramente morirían, ¿no? Entonces, al morir, hacen que su adaptación tenga una serie de características. Pues igual que Félix Rodríguez de la Fuente, aquí lo que debemos de hacer con las compañías es determinar quién es un camello, el animal, y quién es un pingüino. ¿Cómo se van adaptando? Si se van adaptando o si, en cambio, se han puesto en un medio donde no es el suyo. Así que, si nos fijamos, es más el analizar estas estudio de cómo bien se van adaptando para estructurar y para determinar
cuáles son los tipos de negocios. Pues bien, nosotros al final con esta pregunta de que no es lo mismo un dromedario o un camello que un pingüino, al final empezamos a rascar e intentamos agrupar los negocios. No las empresas, sino los negocios. Ahí nos topamos con Peter Lynch y su clasificación de los negocios, tomamos su clasificación y la adaptamos a nuestro criterio. Y el resultado fue lo que tenéis ahora mismo en las pantallas. En ese punto agrupamos los negocios en función de su evolución de los beneficios, tanto pasados y en un principio futuros. ¿Vale? Por tanto, agrupamos 6 tipos de negocios. Agrupamos los negocios, vamos a decir, growth, los de crecimiento, donde aquí agrupamos 2 tipos de crecimiento o de growth. Los que nosotros llamamos deep growth, sería el Tesla de turno, y los growth. ¿Cuáles son los growth o los compounder, no? Los que componen, los que hacen incrementar continuamente sus beneficios. Pues bien, los compounders son aquellos negocios donde los 10 últimos años el crecimiento no ha padecido muchísima volatilidad y ha crecido más que el PIB mundial. Esto sería la clasificación de los negocios compounder. Luego venimos los negocios estables, donde son primos hermanos de los negocios compounder, pero la característica que tienen es que los beneficios los 10 últimos años han crecido a un ritmo inferior al PIB, que va entre el 0 y el 3%. Y luego aquí ya saltamos a los negocios cíclicos. Y aquí a su vez agrupamos 2 tipos. El negocio les llamamos quality cyclicals, donde los quality cyclicals son aquellos negocios que están en un sector cíclico, pero que después de todo el ciclo económico sus beneficios son superiores a los que eran en su origen. Y luego los deep cyclicals, donde son negocios que por sus características sus beneficios son totalmente volátiles y después de todo un ciclo económico, si no han hecho ninguna inversión, su beneficio es exactamente igual que al principio del ciclo. Y luego saltamos a las compañías que podemos determinar o denominar special situations. Son aquellas compañías que tienen una situación especial. Es decir, que son algunas compañías que se pueden agrupar en alguna clasificación de antes, pero que por cualquier razón ha habido un mal trimestre, un mal semestre, un mal año, ha venido un COVID y sus beneficios, pumba, se han desplomado. ¿Vale? Por tanto, es una situación especial, que seguramente volverán otra vez a su cauce cuando vuelva esa normalidad o esa situación especial desaparezca. Pues bien, vamos a poner ejemplos. Compañías deep growth, Tesla. Este es el ejemplo paradigmático de Tesla, ¿vale? Donde aquí lo que tenemos es hemos de analizar la línea amarilla y la línea blanca. La línea amarilla es la evolución de los beneficios estos 10 últimos años. Vemos de Tesla, patapam, para abajo, ¿no? Es la evolución de los beneficios. Y la cotización, pumba, para arriba. Si los beneficios van a la baja y la cotización sube, el kilo por beneficio o el precio por metro cuadrado de beneficio sube, es decir, el PER aumenta. Pues bien, luego tenemos las compañías compounder. Un claro ejemplo es ASML. ASML es una empresa que hace las máquinas para poder hacer los chips. Es monopolística. Todos los chips por debajo de 15 nanómetros, las máquinas que lo hacen son de ASML. Es la única máquina del mundo. Es la única máquina del mundo. Pues bien, podemos ver la línea amarilla, su evolución de los beneficios de esos 10 últimos años. Se ha multiplicado su evolución de beneficios y su cotización, obviamente, también lo ha hecho. Pero si nos fijamos, la volatilidad del crecimiento de los beneficios es relativamente baja. Y luego saltamos a las compañías estables, donde el patrón o el gráfico es muy parecido a SML, pero la escala y, por tanto, el crecimiento de esos beneficios es menor. Ahí tenemos el caso de Givaudan, tenemos el caso de Nestlé, que son compañías excelentes, negocios excelentes, pero el crecimiento no está por encima del PIB mundial. Y de ahí saltamos a las compañías o a los negocios cíclicos, ¿no? Ahí tenemos los quality cyclicals, en un ejemplo aquí sería Valeo, donde Valeo son unos componentes de automoción, donde sus productos, cada vez un coche tiene cada vez más productos de Valeo de los que tenía antes. De tal forma que, fijaros, sin hacer nada Valeo, si se venden los mismos coches, habrá más productos de Valeo por los coches actuales que los que hace 10 años. Y como consecuencia, sus beneficios también son superiores. Son cíclicos, como se puede ver la línea amarilla, pero de punto a punto, después de los 10 años, ese punto es superior. En cambio, Saint-Gobain, o por ejemplo una minera o una petrolera, si no hace ninguna inversión, al final sus beneficios son volátiles y van acorde con el precio de la materia prima.
pero si no hacen ninguna inversión para incrementar su capacidad productiva, pues al final los beneficios son exactamente igual que los que eran antes. O la situación, y por último, la última clasificación de negocios es Airbus, ¿no? La compañía de fabricante de aviones, donde al final ha venido un COVID en el mundo y el COVID en el mundo ha provocado que la demanda de aviones colapse y caiga. Pero bueno, esto sí, cuando volvamos otra vez a la normalidad y el mundo vuelva otra vez a su cauce, pues cabría esperar que la evolución de beneficios continuase la misma trayectoria que lo ha hecho hasta ahora. Pues bien, esa situación de negocios, esa clasificación de negocios, nos permite determinar, fijaros, son clasificación de negocios, que no son sectores, que no son tipología de empresas. Nos permite agrupar dentro de un mismo sector cuáles son los buenos negocios de los malos negocios. Y aquí vamos a poner dos ejemplos. Arriba de todo, tenemos los transitarios. Los transitarios son las celestinas que se ponen entre la empresa transportista, ¿vale? Un Maersk de turno que transporta contenedores y una empresa que tiene que transportar su producto de un punto a otro del mundo. Si lo quiere hacer, necesitará un montón de papeleos, un montón de aspectos administrativos, como pues certificados fitosanitarios, a necesidades de calidad, entradas y salidas, saber cuándo llega el barco o el avión a su destino, cuándo llega a su origen, es decir, una cantidad de información que para una empresa puede ser un engorro. ¿Qué hace entonces? Va a esa celestina, a ese transitario, que como en inglés mola más, es el freight forward, ¿no? Entonces se van a los freight forwards y ahí hacen su balance. El freight forward le da toda la documentación, le pide la información que debe realizar y a partir lo hace. Pues bien, Kuehne+Nagel es el líder mundial con un 15% más o menos de la cuota de mercado y DSV a la derecha era el sexto o séptimo hace unos cuantos años. Pero DSV se dio cuenta que al final el pez gordo, el pez rápido se puede comer al grande, al lento. En este caso, Kuehne+Nagel, si nos fijamos, la evolución de los beneficios prácticamente no ha aumentado. En cambio, DSV lo ha multiplicado los beneficios. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que toda la parte digital, la digitalización de su negocio es sumamente importante y lo que hace es, cuando genero beneficios, me endeudo y compro una competencia. A través de eso me genera beneficios, bajo el nivel de endeudamiento, cuando llega a un nivel de endeudamiento bajo, vuelvo a comprar una compañía. Pues bien, ese trabajo que ha sido poquito a poquito, paso a paso, los 10 últimos años, les permitió hace 3 años comprar Panalpina. Es decir, comprar un competidor que estaba por encima de él en tamaño. Y ahora las compras que va haciendo son compras notables, donde hace 10 años sería prácticamente imposible hacer, ¿no? Y luego también esto nos permite diferenciar, pues, por ejemplo, unos bancos, ¿no? Aquí tenemos la evolución de los beneficios de Banco Santander. Abro un paréntesis, estos son beneficios por acción. Sí, son beneficios por acción. Alguien podría decir, pero el beneficio del Santander es igual que el de hace 10 años, ¿no? Que son más o menos unos 8.000 millones. Cierto, pero por acción no. El beneficio por acción ha disminuido y, por tanto, el precio por metro cuadrado o el precio por kilo de beneficio se paga igual. Por tanto, si el beneficio ha disminuido y se paga igual, la cotización disminuye. Pues bien, aquí tenemos la evolución del beneficio por acción del Santander. DNB, un banco noruego, si nos fijamos, es cíclico, pero ¿qué ha ocurrido con sus beneficios? Suben. Bankinter es muy parecido a DNB. Así que gracias a este simple análisis podemos agrupar entre buenos negocios y malos negocios. ¿Cómo lo tenemos en el TREA European, en el fondo que gestionamos? Pues bueno, ahora mismo esto depende. El año 2016 era completamente distinto y el año hace prácticamente un año y medio también lo era muy distinto. Lo tenemos agrupados principalmente en compounders estables. Los growth prácticamente no los tocamos, es decir, pagar un PER 500 nos resulta prácticamente, es que no está en nuestro ADN, pero sí entendemos los compounders, entendemos los estables y entendemos también los cíclicos. ¿Sí? Nos manejamos muy bien, tanto Joan y yo, en el mundo cíclico. Ambos habíamos sido analistas de materias primas hace unos cuantos años, ¿no? Y esto es más o menos las principales posiciones. Pero esto no es lo que quería hablar. Una vez clasificados los negocios, vamos a ver cómo deben ser analizados estos negocios. Pues bien, aquí me gustaría diferenciar entre el análisis y la valoración. Una cosa es aprender solfeo y la otra es interpretar una partitura. Son dos cosas distintas. Cuando hacemos un análisis, analizamos el solfeo, cómo es el tempus, cómo son las... quizá alguien que sepa solfeo me dirá, ¿pero qué estás diciendo? ¿No? Me estoy entrando en un terreno pantanoso.
pantanoso ahora mismo, pero bueno, solfeo, ¿vale? Pues el tempus de una tal, la nota, bueno, aprenderá un montón de cosas y cuando vea una partitura, le dará una melodía. Sabrá si esa partitura es agradable, no lo es, si es más rápida, es más lenta. Pues bien, todo esto es lo que hacemos en el análisis y la valoración. El análisis es la parte más cualitativa, es entender el negocio, que esto es donde dedicamos el 80% del tiempo, es lo que todos los gestores normalmente decimos, y la valoración, que es la parte cuantitativa, es el interpretar esa partitura. Cuando ya sabes solfeo, la partitura es súper rápida. Pues bien, vayamos en ese análisis. Y aquí me gustaría agrupar o diferenciar dos tipos de análisis, porque muchas veces aquí se mezclan conceptos y para intentarlo explicar de la mejor forma posible, aquí me gustaría diferenciar entre o introducir al hombre del tiempo o la mujer del tiempo, la persona del tiempo, ¿no? El meteorólogo, que lo que intenta hacer es predicciones de los 2 próximos días, 3 próximos días, la próxima semana. ¿Qué ocurrirá? ¿Lloverá? ¿Nevará? ¿Hará sol? ¿Nos tenemos que quitar el abrigo? No. Esto es la predicción que hace un meteorólogo. Y luego hay alguien que también analiza el clima, pero una perspectiva y un horizonte temporal muy distinto, que es el que determina si el cambio climático se está llevando a cabo o no, si habrá cambio climático o no. Y esto es aplicable exactamente a las empresas. Hay analistas que únicamente miran el año siguiente, el trimestre siguiente, intentan adivinar si los beneficios de ese trimestre serán mejores o peores que el consensus. Esto es una tarea. Y hay otra, que yo creo que nos englobamos la mayoría de gestores activos, es intentar determinar si hay cambio climático en la empresa donde estamos analizando o no. Si será más una sequía hacia donde va yendo esta empresa o será un prado verde lleno de aire puro en el futuro. Pues bien, ese es el análisis que tenemos que hacer. ¿Y cómo se hace ese análisis? Pues os voy a interpretar qué es lo que hacemos nosotros en TREA. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Sí? ¿Cómo interpreto el análisis? Y empezamos por el análisis 2D. El análisis 2D viene de 2 dimensiones, ¿vale? Al final, un análisis 2D es, vamos a analizar la compañía, puro. Analizo una compañía y analizo cómo está esa empresa. Pues bien, ese análisis 2D, lo importante es la historia. ¿De dónde venimos? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha ocurrido? Y la historia no es los 3 últimos meses. La historia no es el último año. La historia son los 5 últimos años, los 10 últimos años. ¿Qué ha ocurrido con los márgenes, con los beneficios? ¿Qué ha ocurrido con ese tipo de compañías? ¿Qué ha venido? ¿Qué ha venido? Yo recuerdo, abro un paréntesis ahora mismo, que no sé qué político, analista de geoestrategia, le preguntaron, oiga señor, ¿Estados Unidos está perdiendo la batalla con el gigante chino? Y respondió, si me permites, déjame ir al origen. Y el origen es la Segunda Guerra Mundial. Así que para intentar entender el presente, muchas veces nos tenemos que ir al pasado. Y no es el pasado un año, sino mucho, mucho más para atrás. Si entendemos toda la música, entenderemos esa compañía, cómo se ha comportado, cómo lo ha hecho. Es el caso de DSV y Kuehne+Nagel. Si entendemos el ADN de DSV, pues entenderemos qué es lo que ha hecho este año comprando competidores suyos, qué es lo que hizo el año pasado. ¿Sí? Así que entenderemos que esa será su dinámica de aquí al futuro. ¿Y hacia dónde vamos? Pues bien, todo ese análisis, ¿qué implica? Estudios de relaciones con los proveedores. Y ojo lo que estoy diciendo, relaciones con los proveedores. ¿Qué proveedor es estratégico para ti? ¿Qué relaciones tú tienes con ellos? ¿Qué importante es el proveedor para ti? ¿Cómo haces tu producto? Si necesitas una gran inversión, si necesitas poca inversión. ¿Cuál es tu unidad de costes? ¿Qué estás haciendo con tus costes? Si tus costes se basan en la inversión en I+D, en inversión y desarrollo, o se basan puramente en hacer una fábrica. ¿Cuál es? Es entender tu estructura de costes y tu relación con los proveedores y al mismo tiempo tu relación con los clientes. ¿Cuál es tu relación con los clientes? ¿Cómo te acercas a través de tus clientes? ¿Te acercas porque vienen a tu casa o tienes que ir tú a su casa? ¿Cómo los entiendes? ¿Cuál es la percepción? Aquí, para poner algún ejemplo, recuerdo CIA Automotive, una compañía española que más o menos casi todos nosotros conocemos, que al final no deja de ser, pues, y si me escuchan alguien de CIE,
quizá me da una colleja, ¿no? Pero podría ser la ferretería de los componentes de automoción, donde viene una empresa de fabricantes o un componente de automoción, va a CIE y le dice, quiero tanta cantidad de este componente de automoción. Y le hace tiradas cortas. Así que lo ofrecen todo para todos. Entendió muy bien CIE Automotive que lo que no vendía era un producto, lo que intentaba vender era una solución. Entonces, cuando entró CIE Automotive en casa del cliente, sus negocios mejoraron muchísimo. Su rentabilidad mejoró muchísimo. El entender sus necesidades te permite estructurar mucho mejor tus costes, tu relación con los proveedores y, por tanto, maximizar tu beneficio. También es importante determinar los ingresos, la partida de ingresos. La partida de ingresos, es fácil la partida de ingresos, ¿no? Pues no lo es. ¿Cómo vienen esos ingresos? ¿Qué es vender cantidad y, por tanto, multiplicado por un precio? ¿O es una suscripción? Si es una suscripción, ¿cuán corta es esa suscripción? ¿Hay un servicio asociado a esa venta? ¿Qué está ocurriendo ese servicio? Todo eso es lo que debemos determinar con la partida de ingresos. Y fijaros, tengo la partida de ingresos, tengo la partida de costes, entiendo la relación con clientes y con proveedores. Eso me determina qué ventaja competitiva tengo. Si tengo unos beneficios mayores que la competencia, si tengo unos retornos superiores a la competencia. Y aquí pongo algunos ejemplos que luego entraré con mucho más detalle en cada uno de esos análisis, ¿no? Pero esto nos lleva a que estudiando ese comportamiento, ese modelo de negocio, pues nos permite saber los resultados, los números, hacia dónde han de ir. Y si algo chirría, si algo no es exactamente igual, nos permite determinar y decir, ojo, que aquí hay algo que no va del todo bien, ¿no? Y luego tenemos el análisis 3D. He comentado el análisis 2D, esto es el análisis de la compañía, pero ¿qué ocurre? Como Félix Rodríguez de la Fuente, cuando analizaba el ecosistema, analizaba el lobo y qué pasaba luego con sus alimentos, el alimento del conejo, tal y cual, esto es exactamente igual. Si me permitís el paralelismo, esto es como analizar una molécula. El análisis 2D es analizar un átomo y ahora lo que estamos haciendo es analizar la molécula. ¿Qué relación existe? ¿Es una relación muy fuerte? ¿Es una relación muy lenta? Vamos a poner un ejemplo. Este análisis 3D aplica en análisis de coches. Analizamos los coches. ¿Qué van a hacer los coches? ¿Qué van a hacer las empresas fabricantes de automovilismo? ¿Qué ocurre? Y nos vamos para atrás, vamos a los proveedores. Ese análisis de proveedores y clientes nos permite ir a proveedores. Esos proveedores, al mismo tiempo, es la pata de clientes en un componente de automoción. Aquí tenemos las autoparts, los componentes de automoción. ¿Qué están haciendo esos componentes de automoción? ¿Qué relación tienen con los productos de coches? Al mismo tiempo, hay una nueva tendencia que son los coches eléctricos. Pues bien, todo esto tiramos para atrás y nos damos cuenta que hay muchas componentes de automoción que necesitan, fijaros, chips, entre otras partes, pero necesitan chips. ¿Qué ha ocurrido con los chips, con los componentes de automoción y, por tanto, con los coches? Que por culpa de algo que vale un euro, venga, va, ponemos 10 euros. Un chip que puede valer 10 euros o 1 euro, se ha parado toda la cadena de producción de los principales productores del mundo. Pero solo representa los chips a los coches, solo es el 9% de las ventas de chip mundial. Entonces, ¿esos chips dónde vienen? En industria, generación eléctrica, una tontería. Un generador eólico que está dentro en aguas dentro del mar, ¿no? Un offshore, pues hay que controlarlo. Hay que controlar que si hace mucho viento se paren las aspas, que si hace viento correcto se muevan las aspas, que transmita correctamente. Pues esto es un chip. En nuestra nevera. Pi. Ojo, cuidado que den la puerta abierta. Esto es un chip. Chips que van desde los aviones hasta las lavadoras. Todo esto se centra aquí. ¿Qué está ocurriendo? Que esto ha florecido. Está habiendo una primavera espectacularmente floral en el mundo de los chips. Y lo que vendrá, porque toda la digitalización, todo el futuro, se sustenta en el cerebro. Y estos son los chips. Tiramos para atrás y ¿qué encontramos? Las empresas de fundición. Taiwan TSMC, ¿vale? Taiwán es la única empresa hoy día en el mundo capaz de ensamblar chips. La única. De fabricar los chips, ¿vale? De fabricar los chips, ¿vale? Pues bien, ¿qué necesita para poder fabricar los chips? Unas máquinas, pues tiramos para atrás. Los equipos de semiconductores, donde nos damos cuenta que a medida que los semiconductores son cada vez más pequeños, las máquinas de algunas empresas son cada vez más importantes. ¿Esto qué aplica? Que las ventas no sean lineales,
sino que las ventas sean exponenciales. Cuando entiendes que las ventas de algunas compañías como ASML, ASMI, Soitec pueden ser exponenciales, allí te das cuenta el poder brutal del interés compuesto. Pues muy bien, tiramos para atrás y hacemos todo, pero también si volvemos a los chips, tiramos para atrás la generación eléctrica. Esta generación eléctrica vuelvo otra vez en el tema de los chips, pero esta generación eléctrica, como ahora es todo energías verdes, estas energías verdes se hacen donde hay viento y donde hay sol, que están fuera de las autopistas de cableado que había hasta entonces. Con lo que hemos de poner carreteras secundarias que van desde la autopista de cableados hasta las centrales eólicas, hasta las centrales solares, y todo esto que implica cables de cobre. Pues por tanto necesitamos cobre. Estos cables que nos hace Prysmian. Así que fijaros, vemos una relación muy fuerte entre coches, llevamos a SML, podemos ir a Prysmian y si tiramos para aquí encontraremos compañías como Schneider Electric, Sika, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que todo ese análisis 3D nos permite agrupar como lo que quería hacer Ferran Adrià con la alimentación, ir al origen de todo, cuál es la relación entre todos, a cuestionarnos si el gazpacho es una sopa o es un puré, ¿no? Que es lo que decía Ferran Adrià. Pues bien, ahora hemos entendido el análisis. Vayamos a la valoración. Pues bien, he empezado toda la charla con chafándola totalmente. La pregunta ya he respondido y es: ¿todas las empresas se valoran igual? Y la respuesta es que no. Esto es la fórmula mágica para analizar todas las empresas. Siempre hablamos del PER, ¿no? El PER o el EV/EBIT, ¿vale? Que son primos hermanos, son exactamente lo mismo. Sí, perdón, no exactamente lo mismo, con matices, pero vienen a analizar exactamente lo mismo. ¿Cuánto pagamos por metro cuadrado de beneficio? ¿Cuánto pagamos por kilo de beneficio? Esto es el PER. Si el precio por kilo de beneficio sube, el PER ha subido. Si el precio por kilo de beneficio baja, es que el PER ha bajado. Si compramos algo donde el precio por kilo de beneficio es de 6 y pensamos que el precio por kilo de beneficio debe ser de 10, o el metro cuadrado de beneficio es de 6, cuando pensamos que por la zona, el tipo de compañía, etcétera, debería ser de 10, pues al final aquí, fijaros que tenemos una apreciación del múltiplo. Pues todo este PER lo desglosamos y lo desglosamos en que precio es igual al múltiplo, en este caso el PER, puede ser EV/EBIT, multiplicado por un beneficio. Esta es la fórmula mágica, no hay más. ¿Y qué es lo que hacemos? Nuestra valoración. ¿Y la valoración qué es? Darle un PER. ¿Cuál es el PER implícito? Por eso la I. O sea, eso es, pues bueno, invitación al iPhone, al iPad y tal. Dijimos, pues venga, un hiper, ¿no? ¿Vale? Para ver, bueno, qué es implícito. ¿Cuál es el PER implícito que esta compañía debería estar cotizando? Multiplicado por un beneficio. ¿Un beneficio qué? ¿Cuál es el beneficio que esa compañía en condiciones normales debería tener? ¿O cuál es el beneficio que esa compañía dentro de unos años, gracias a su capacidad de reinversión, debería entonces tener? Pues bien, de construcción. Vuelta otra vez a hacer connotaciones a Ferran Adrià. Vamos a deconstruir el elemento, vamos a deconstruir esa valoración. Pues esa valoración viene principalmente de tres partes. Una es la apreciación del PER. ¿Qué pasa con el precio metro cuadrado? Otra es el número de metros cuadrados, por tanto los beneficios. Y la otra es cuánto yo estoy cobrando por alquiler, por tanto los dividendos o los flujos o otras inversiones que yo pueda realmente tener. Pues ese es el gain, ese es el beneficio. Luego agrupamos estas tres partes. Pues bien, vamos ahora a analizar esas compañías cíclicas, esas compañías de corte cíclicos. Si nos acordamos antes de esos tres tipos de negocios, las compañías de corte cíclicos. Esas compañías de corte cíclico, aquí tenemos compañías cíclicas, con los de los beneficios, suben y bajan al son, pues, de la materia prima. Vamos a poner una materia prima. Pues este beneficio, deberíamos aplicar el beneficio en esta fórmula, el beneficio normalizado. ¿Y qué deberíamos aplicar? El PER en esa fórmula, que sería el PER que en condiciones normales esa compañía debería estar cotizando. ¿Y qué entendemos por beneficio normalizado? Fijaros que aquí ya entra una variable que es la reinversión. Y es, ¿cuál es el beneficio donde obtienes una rentabilidad que ni estás diciendo a todo el mundo, que estoy ganando mucho dinero, entrar, ni estás destruyendo capacidad? Le estás diciendo que nadie invierta en ese sector porque todo el mundo muere. ¿Sí? Es una rentabilidad correcta, acorde. ¿Y qué es una rentabilidad correcta, acorde? Entre el 6 y el 10%. ¿Y de dónde salimos este número? De esta ratio de aquí. Esto es, a título ilustrativo,
un poco el entender el ciclo de CAPEX, ¿vale? El ciclo es la parte esa más cíclica, donde aquí al final lo que tenemos es el ROE del S&P 500, la rentabilidad por fondos propios del S&P 500, donde al final, ¿qué ocurre? Esto es puramente ilustrativo, ¿eh? Retornos altos, ¿qué estamos diciendo? Señores, gano mucho dinero, venir a mi sector, que os forraréis igual que lo estoy haciendo yo. Llamas un montón de inversiones, amplías capacidad y lo haces porque la demanda es superior a la oferta. Cuando la demanda es igual a la oferta, que es cuando la oferta entra en escena, que normalmente es al cabo de un tiempo, ¿qué ocurre? Que si la demanda es igual a la oferta, los precios bajan. Pero muchas veces lo que pasa es que te pasas de frenada y la oferta es superior a la demanda. Colapsan los retornos. Aquí es la fase que nosotros decimos el purgatorio, porque la codicia, que es arriba del todo, es un pecado capital, y como pecado capital, ¿por dónde es de pasar? Por el purgatorio. El purgatorio es cese de compañías, quiebra de compañías o durante un periodo largo de tiempo no ganar dinero, para luego otra vez volver, cuando la demanda vuelva a crecer, a situaciones normales y otra vez esa ciclicidad. Ejemplos. Vida Value LPG. Transportistas de barco, de LPG, ¿vale? Sin entrar mucho en detalle en la compañía de barcos, podéis determinar que al final los barcos son como los taxis, donde si hay muchos taxis, el precio por carrera disminuye y si hay pocos taxis y mucha gente que los quiere demandar, el precio por carrera aumenta. ¿Vale? A diferencia de los taxis que tenemos aquí pues, en las grandes ciudades, pues al final la diferencia está en que el precio es regulado, ¿no? Si fuese libre, pues hubiéramos visto justamente esta situación. Pues bien, ¿qué es lo que hacemos? BWPG le hacemos una pregunta muy fácil. ¿Cuánto vale un barco nuevo? 65 millones. ¿Cuál es la rentabilidad por medio que has logrado los últimos 15 años? Por tanto, todos los ciclos económicos. Y te dice que más o menos un 6%. Perfecto. Ya tenemos cuál debería ser el beneficio que en condiciones normales esta compañía debe tener. Como los fletes, que son las carreras, cotizan diarios, es cuánto pagas tú por día de transporte, al final lo que tenemos aquí es beneficio por día. Tenemos el beneficio del barco en un año, beneficio por día, le sumamos los costes y tenemos cuánto deben ser los fletes. Pues los fletes el año 2018 y 2016, cuando empezamos a hacer estas inversiones, estaban en niveles de 20.000, 25.000, muy por debajo de los 35.000, con lo que era cuestión de años o de tiempo, no sabemos cuándo, que volverían a estos niveles de aquí. Pero como todas las industrias cíclicas, no es algo súper majo y fácil de, no, llegar a 35 se mantendrá estable, sino que es lo que hacen las compañías de barcos, ganan dinero durante 2 años y los 8 siguientes pierden dinero. Pero durante esos 2 años ganan muchísimo dinero. Pues los fletes se fueron a $100.000. Pues una tontería como esta, nos valoramos 200 millones de dólares el beneficio de la compañía porque tiene 51 barcos. Esto lo traducimos en beneficio por acción. Calculamos cuál debería ser el PER de esta compañía. 6 porque tiene muchísima deuda. 6 porque tiene muchísima deuda, por tanto no deberían ser PERs exageradamente altos y nos da esta cierta valoración. Donde, oye, el precio actual es de 60 coronas, debería estar cotizando a niveles de 72. Esto es un margen más o menos de 20%. Y si lo queremos traducir a un PER normalizado, es que esta compañía, con los beneficios que teóricamente debería cotizar, estaría a niveles de 5 veces. Otro ejemplo, Atalaya. Atalaya Mining, una compañía minera, compañía espectacular que tiene Río Tinto aquí en España. Pues bien, puede producir 100.000 toneladas, 55.000 toneladas de cobre, únicamente con Río Tinto, sin tener en cuenta posibilidades de otras minas. Pues esta compañía, teniendo en cuenta un precio del cobre que ni incentivas ni añades capacidad, que incentivas capacidad, pero no de una forma exagerada, nos lleva unos beneficios de 140 millones de dólares. Este primer trimestre, sin los precios del cobre altos, ha logrado 33 millones. Nosotros somos de la opinión que el precio del cobre se debe mantener alto, por una tontería. Volviendo otra vez al análisis 3D. El análisis 3D, generación eléctrica. Generación eléctrica, Europa está diciendo que invertirá en generación eléctrica offshore tantos gigavatios. Esos gigavatios hemos de tener en cuenta que 1 megavatio es 1 tonelada de cobre. Pues esto lo multiplicamos y nos da exactamente que en Europa placas solares y eólica nos da una cantidad de cobre exageradamente alta, donde pensamos que esto provocará que los precios se mantengan altos del cobre. Los que nos conocen saben que somos muy amantes del cobre, ¿no? Pues bien, esta compañía hoy día cotiza un PER de 11, pensamos que debería cotizar un PER de 7, fijaros, no mucho, PER de 7, perderíamos 36 por el precio por metro cuadrado de beneficio,
pero los beneficios, fijaros que aumentan un 150%, haciendo que sea en conjunto un 54. Conclusión, un PER a precios normalizados de 4,5. Y ahora os quiero realizar la siguiente pregunta. ¿Qué es más importante o qué os gusta más, un PER 32 o un PER de 11? En un principio os pareciese fácil, ¿no? Oye, pues yo prefiero un PER de 11, ¿no? Prefiero un precio metro cuadrado de bajito. Pues muy bien, si habéis respondido, os ha fallado una forma de pensar, que es el pensamiento lento. El de Kahneman decía, el sistema 2, el pensamiento lento. Y el pensamiento lento aplica lo siguiente, igual que un precio metro cuadrado de una gran ciudad, yo os diría, 600 euros metro cuadrado de compraventa en Madrid, ¿qué tal? ¿Caro o barato? Alguien diría, bueno, muy barato, ¿no? Depende de la zona. Depende de la zona. Pues esto es exactamente igual. Depende del animal que estemos analizando. Y ahora me gustaría introducir esos animales que son los estables y los compounders. ¿Cómo deberían ser valorados esos dos animales? Y para ello vamos a hacer, un poco de, ¿cómo le diría? De análisis sobre este PER 32 y este PER de 11. Este PER de 32 es el PER de ASML hace unos 10 años y el PER de 11 es el PER de Total hace unos 10 años. Pues si nos fijamos, el PER de 11 de Total continúa siendo un PER de 11 hoy día. En cambio, si hubiéramos comprado un PER de 36 de ASML, hoy, al precio al que habríamos comprado hace 10 años, hoy, ese precio con los beneficios de hoy, precio de hace 10 años con beneficios de hoy, se traduce en un PER de 3. ¿Os gusta un PER de 3 de la máquina monopolística, única, necesaria para poder hacer los chips? Por supuesto que sí. Pues bien, eso es el compounder. Más, ¿cuál debería haber sido el PER? Y así analizamos los beneficios en amarillo de SML y de Total, ¿no? Ahora vamos a hacer otra pregunta. ¿Cuál tendría que haber sido el PER que tendríamos que haber pagado hace 10 años para obtener una rentabilidad igual al Eurostoxx 600, que es donde cotizan estas dos compañías, ¿no? Pues bien, pagando un PER de 180 veces en ASML, hubiéramos tenido una rentabilidad igual al Stoxx 600. ¿Por qué razón? Porque no únicamente es el PER, sino es el crecimiento de los beneficios. Además, si hacemos el mismo ejercicio para Total, ¿cuál hubiera sido la misma rentabilidad que hubiéramos necesitado? Pues hubiéramos tenido que comprar Total a un PER de 6. Así que, ¿qué llegamos a la conclusión? Volvemos 10 años para atrás, PER de 36 en ASML parece barato, PER de 11 en Total parece caro. Así que esto nos determina la importancia de clasificar los negocios para poder determinar si un PER de 36 o un PER de 11 es caro o es barato. ¿Y eso por qué? Esto implica la reinversión. Esta es la clave. ¿Qué capacidad de reinversión tú tienes? ¿Eres exponencial? ¿No? ¿Qué capacidad de crecimiento de los beneficios? ASML, ¿continuará sus beneficios esta misma tendencia? ¿Se parará? ¿Disminuirá? Esas son las cuestiones que nos tenemos que centrar. Es lo que hacíamos antes en el análisis del cambio climático. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia un prado verde o hacia un desierto? Para ponerlo en contexto, beneficios de compañías que crecen al 5% o compañías que crecen al 20%. Si nos fijamos, el segundo año la diferencia es, un 30% para la compañía que crece al 20% contra la compañía que crece al 5%. Hasta este año, hasta los 2 años, es lo que normalmente mira el sell side, los analistas. ¿Sí? Todos los análisis que leemos normalmente leen hasta aquí. Las recomendaciones son hasta el segundo año y dicen, por un 30% de beneficio no aplica la diferencia tan fuerte. Vuelvo otra vez a SML. Sí, es un caso extremo, pero quiero poner extremo para entender. Cuando pones casos extremos entiendes muy bien todas las casuísticas. Pues bien, esto hace que esa reinversión de 20 en 10 años sea un beneficio de 6. 1 partido entre 6 es el PER. ¿Vale? Pues esto es el 15%. En otras palabras, esta compañía que reinvierte el 20, el PER se reduce en un 85% del pagado. Esto con los beneficios de 10 años. Y si a esta compañía que reinviertes al 20% le exiges una
un crecimiento nada del 2%, es decir, su negocio ha alcanzado toda la cuota de mercado, por ejemplo, Microsoft, Apple, y le dices, no, es que tú a partir de ahora crecerá el 2%. ¿Qué puede hacer con esos 20 que gana cada año? ¿Qué puede hacer con esos 20? Si solo necesita 2 para crecer, los 18 que va a hacer los va a regalar como dividendos. Eso es el dividendo potencial. En cambio, la compañía que reinvierte al 5, si continúa creciendo al 2 o necesita reinvertir para crecer el 2, ¿qué hará? De esos 5 se guardará 2 y los 3 los repartirá como dividendos. En una reparte 18, en la otra reparte 3. Que en payout, si nos fijamos, una es 18 sobre 20, que es el porcentaje de beneficios que pagas tú como dividendos, y la otra es 3 sobre 5. Así que este payout, con este ejemplo, quiero introducir la parte más, vamos a decir, académica de la valoración de las compañías compounders. ¿Sí? Entonces, todo esto me gustaría, cómo no podía fallar aquí el señor Warren Buffett, donde al final lo que te dice es que los beneficios per se no te dicen absolutamente nada. Lo importante ¿qué es? ¿Qué es lo importante? ¿Cuánto capital, deuda y equity son necesarios para producir esos beneficios? Como consecuencia, ¿cuánto te inviertes, cuánto tú obtienes? ¿Qué es esa relación? La rentabilidad, la reinversión. Esto es clave. Y esto ya lo decía en el 87. Esto no es nuevo. Pues bien, esta deconstrucción, esa valoración, es exactamente lo mismo. Pero aquí me permitirían abrir un paréntesis y introducir esta fórmula, que no hace falta explicarla para nada ahora, donde esta es lo que todos aprendimos de Gordon y Shapiro. En la carrera, los que hemos estudiado económicas, esto es Gordon y Shapiro. No quiero entrar en este detalle. Pero lo que sí que quiero tener en cuenta es que a mayor reinversión, caso de ASML, hoy estoy dispuesto a pagar un PER mayor. ¿Por qué razón? Porque el payout, que es el porcentaje de beneficios que pago como dividendos, el potencial que yo tengo, ¿sí? Que Gordon y Shapiro decían, el precio de una compañía es los dividendos futuros. Ya, pero si no paga dividendos, ¿qué pasa? No, vamos a darle una segunda derivada. No son los dividendos que vas a pagar futuros, sino la capacidad de dividendos que tú vas a poder pagar en un momento cuando todo tu mercado ya sea tuyo. Por tanto, crecer en condiciones normales. Esto se traduce en esta fórmula de aquí, que es el PER implícito. Por tanto, podemos adivinar que, volviendo otra vez para atrás, ASML, si mi capacidad de reinversión es muy alta, el PER pagado por esa compañía también lo puede ser. Así que gran reinversión va de la mano de grandes PERs. Poca capacidad de reinversión va de la mano de pocos PERs. Ejemplos. Y aquí ya vamos a algunos ejemplos. ASML Internacional. Abro un paréntesis y voy a intentar en poco tiempo describir ese 3D de los semiconductores. ASML es tan buena porque lo que te hace es te manda un haz infrarrojo, un láser, a una gota de agua, literal, una gota de agua, y esa gota de agua te dibuja en un disco de silicio, como un disco de vinilo, que esos discos los hace Soitec, los corta Soitec. Ahí lo que te hace es te escribe un mapa, que son los chips. ASML, ¿qué es lo que te hace? ASML lo que te hace son los edificios. Pero los edificios a escala atómica. Coge átomo a átomo y los deposita dentro de ese mapa que ha sido descrito por ASML. Así que si es átomo por átomo, sabremos entonces que a medida que los nodos van disminuyendo, los nodos es el tamaño de los chips, van disminuyendo, sus ventas van a aumentar. Si sus ventas aumentan, sus márgenes también. Si su margen aumenta, puede aumentar mucho más en I+D, por tanto alcanzar mucho más cuota de mercado y con ellos también alcanzar los beneficios. Si aumenta los beneficios, dedica más tiempo, más dinero a la investigación, más investigación les permite abarcar otros mercados, otras técnicas, o como mínimo mantener el conocimiento tan fuerte que tiene y ese tamaño, que es lo que le ha ocurrido a ASML, era una gran rana en un pequeño charco y ahora lo que ha hecho esa rana ha sido saltar a otros lagos ya compitiendo con los grandes, donde sus clientes le dicen, pero ¿usted quién es? Fíjese, soy esa gran rana en ese pequeño lago. Como el tamaño ya es grande y la experiencia ya es suficiente, lo aceptan. Aumenta el número de ventas, aumenta el número de mercados y con ellos también sus beneficios. Nuevos clientes, más ventas y aquí entra la exponencialidad. Entendemos entonces que el boom, la floración de ese beneficio procede
de la reducción del nodo. Pues vale, pues analizamos cuánta capacidad tiene ASML de reinvertir. Esto nos da un PER de 20. ¿PER de 20? ¿Estás loco? Bueno, va acorde con su reinversión. Puede reinvertir en unas ratios muy altas. Tiene una reinversión muy buena. Tiene un foso muy grande. Tiene una ventaja competitiva espectacular. Ya, pero es que hoy cotiza un PER de 34. Cierto. Por PER perderíamos 40. Pero por beneficio, el potencial de beneficio es un 120%. Más un 22% porque tiene otras inversiones en una compañía asiática y tiene parte en caja. Entonces, todo esto que nos da un beneficio de 53% a pesar de cotizar un PER de 34, porque lo debemos de diferenciar entre crecimiento de PER y crecimiento de PS, lo que es un PER normalizado de 15 cuando teóricamente debería estar cotizando a PERs de 20. Flates de giro, el broker online. Este broker online, nosotros tuvimos la suerte hace justamente un año de hablar, en enero del año 2020 nos reunimos con el CFO y al final lo que entendí, hablando con él, nos dijeron, no, es que hemos comprado de giro. O sea, perfecto, han comprado de giro, hicimos la sota caballo rey que decimos del análisis, que es un análisis en una servilleta, dijimos número de clientes, beneficio por cliente, eso es un beneficio tal que hoy día, fijaros con un PER de 17, en ese momento cotizaba un PER de por debajo de 10. Dijimos, hostia, ganas por PER y ganas por beneficio. Doble ganancia. Compramos. Sube. Dices, hombre, si sube tanto, ¿cómo es que mantienes todavía unos crecimientos tan fuertes? Porque ha alcanzado tal cuota de mercado donde este último año, no último año, 6 últimos meses, ha incrementado sus guías 2 veces. En septiembre esperaba que el año 2025 alcanzar 3 millones de clientes, ya dice que seguramente lo alcanzará a principios del año que viene. Y el 2025, ahora hace poco más de un mes, dice que alcanzará los 7 millones de clientes. 7 millones de clientes por transacciones de 40 al año, que esto es mucho menos de lo que ha alcanzado promedio los 10 últimos años en Flatex, nos da unos beneficios de 365 millones. Una compañía que vale 3.000, pues bueno, pues esperar. Son compañías donde si te equivocas y el beneficio va aumentando, el tiempo va a tu favor. Si no hace nada la cotización y los beneficios van continuando subiendo, ¿qué vas haciendo? Va subiendo el valor. Portobello, la última adquisición que hemos realizado, hoy ha hecho una ampliación de capital a la cual hemos acudido, y es una compañía, una microcompañía italiana, donde al final tiene un modelo de negocio que, bueno, más o menos nos gusta, quiere ampliar el número de tiendas de 14 a 100, de ahí la ampliación de capital que ha hecho, y el EBITDA por tienda es 200.000. Pues bien, número de tiendas multiplicado por el EBIT por tienda, ya te da el EBIT, tienes un beneficio neto de 15, y esta compañía debería estar cotizando a PERs de 15. Ya no te estoy hablando de PERs de 22 como otras compañías pueden estar cotizando del mismo sector, sino compañías de 15. ¿Qué esperamos que hagan los beneficios? Estos beneficios vayan subiendo a medida que se vaya consolidando. Y si su modelo de negocio, que es replicable, puede irse a otras zonas y, por tanto, pasar ese número de tiendas de 100, o el equivalente a 100, a 200, 300, 400, 500. Es decir, pensamos que este puede ser un compounder en potencia. No lo sabemos, ¿sí? Pero con los números de ahora nos dan esta capacidad de crecimiento, ¿sí? Y por último, el Stoxx 600. Si nos fijamos con la evolución de los beneficios, ¿qué negocio podríamos teóricamente clasificarlos? Pues si nos fijamos, el Stoxx 600 es lo más parecido o bien a un Deep Cyclical o bien a un Quality Cyclical. Así que hasta aquí tengo algunas diapositivas que por si hay algunas preguntas las puedo utilizar, con casos donde al final no pasa nada si pagas caro en una compañía compounder y casos donde al final, por mucho que hable el meteorólogo de que no es mala inversión, hemos de mirar siempre a largo plazo. Así que muchísimas gracias. Pues muy bien, Xavi, vamos a hacer un pequeño turno de preguntas. Animo a... Mira, te puedes tomar esta silla. Yo voy a pasar por aquí por detrás para no taparte. Etiqueta, digamos, teatral y de escenario. Perdona un poquito la improvisación de este tipo de
de tomas y de planos, porque bueno, como veis, es la primera vez que lo hacemos. Voy a plantear a Xavi preguntas que ya han ido llegando y podéis ir mandando también durante este coloquio. Teresa te pregunta, Xavi, en el análisis 2D, en la dimensión de donde venimos, ¿se tiene en cuenta también el equipo gestor y si ha cambiado y o evolucionado? Gracias. Por supuesto. O sea, al final es importante analizar el jinete que maneja ese caballo. Así que, ¿cómo piensa el equipo? ¿Cómo integra a los equipos? Ese equipo, ¿cómo integra a los equipos? Que esto es un aspecto importante, ¿no? Entonces, una de las preguntas que cuando hablamos con ellos muchas veces es no tanto el paquete de incentivo de ese equipo gestor, sino cómo interaccionan desde arriba hacia abajo, cómo van las decisiones. Si hay muchos, ¿cómo diría? Muchas capas desde la toma de decisión o desde el comercial que está con el cliente y por tanto sabe las necesidades de ese cliente hasta la toma de decisiones pasa por mucha gente, al final no es ágil esa estructura. Y a veces se requiere esa diferencia entre el camello y el pingüino, cosas ágiles, ¿no? Muy bien. Jaime también nos ha escrito, nos ha mandado una pregunta al buzón de cursos@valueschool, aunque os animamos a que las pongáis todas en la cajita del chat de preguntas porque ahí es más fácil recogerlas. Jaime te pregunta, ¿qué criterios se deben utilizar para valorar compañías que no generan beneficios? Esa es la primera, porque formula 2. Criterios para valorar compañías que no generan beneficios. Hay de dos tipos, ¿vale? Hay las deep cyclicals, por tanto, compañías que hay un momento que son cíclicas y que en ese ciclo económico no ganan dinero, que sería el caso de BWLPG, que no ganaba dinero, pero al final hay una forma de analizarla, ¿no? Es cojo tu activo y cuánto debería valer. Y allí lo que haces es un poco, vamos a decir, una cierta opcionalidad. ¿Cuánto vale la opcionalidad de que ese flete, esa carrera del barco te aumente, ¿no? Esto recuerdo, y me ha venido esto del análisis de opcionalidad, que en el 2008, cuando en plena crisis financiera y por tanto colapso de todos los mercados financieros, en ese momento estábamos pues, cogestionando con Joan, que es el cogestor de ahora mismo, y Walter, el fondo de minas, un fondo de minas donde estamos en SIA, y el fondo colapsó. Teníamos compañías que solo tenían la montaña, pero el producto que vendían, pues al final estaba por debajo del coste y por tanto tenía pérdidas. ¿Qué hicimos? Valorarlo por opciones. Vamos a crear distintos escenarios donde tarde o temprano el precio, por tanto la importancia de analizar ese precio, esa normalización de beneficios, que no te forres ni tampoco destruyas todo valor, porque los que sobrevivan van a alcanzar ese precio en promedio. Y así hicimos el análisis, ese análisis de opcionalidades, cuánto vale la prima de tener esa montaña, ¿no? Eso en cuanto a las deep cyclicals. Y ahora me voy al otro extremo, a los growth, a los Teslas de turnos. ¿Cómo sería el Tesla, no? Allí no te voy a decir un acto de fe, pero sí que lo que has de hacer es cuál podría ser un potencial mercado de estas compañías y a partir de aquí calcular cuál es tu cuota de mercado y, como recuerdo, unas preguntas que hace Google a la gente que quiere ficharlos. Les pregunta a un edificio de Manhattan lleno de cristales, les pregunta ¿cuánto sería el precio de limpiar todos los cristales? Y la respuesta válida es 5 euros por cristal. No es pensar en todo, sino 5 euros por cristal. Pues esto lo aplico a la growth, es decir, todos tus clientes, cuando tengas todos esos clientes, ¿cuánto vas a ganar por cliente? Y eso es tu beneficio potencial. Así que hay que analizarlo. ¿Qué ocurre? Que al final, cuando avanzas muy rápido el crecimiento, que al final es el PER, si tú pagas por adelantado ese crecimiento, que son las compañías growth y algunas compounders, porque pagas por adelantado ese crecimiento, si ese crecimiento no es, pues mal vamos, ¿no? Ahí tenemos ejemplos que siempre os explico en clase, ¿no? Por ejemplo, de Nestlé, hay de Microsoft, de Telefónica, donde el año 98 cotizaban a PERs espectaculares, ¿no? Con unos crecimientos espectaculares. Que esos crecimientos el negocio los tuvo, pero como se pagó tanto por beneficio, la pérdida por PER fue exactamente igual a la ganancia de beneficios, quedándote el precio igual. O Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Que es exactamente igual. Los beneficios subieron un montón, pero la cotización no hizo nada. Así que le diría de esas dos formas, ¿no? Muy bien. Los cyclicals más al activo y los growth más, ¿cuál es el mercado potencial que debería estar ganando?
Perfecto, muchas gracias. La segunda pregunta que hacía Jaime es, ¿qué opinión le merecen las inversiones en empresas chinas, sobre todo con respecto al poder que ejerce el gobierno sobre ellas? ¿Tienen credibilidad o son meras marionetas? Por ejemplo, Alibaba. Bueno, al final hay que entender China, hay que entender un poco qué ocurre en China, que es, oye, tú haz lo que quieras, pero si quiero yo lo reparto entre todos. Lo que está pasando, por ejemplo, en el caso concreto de Alibaba, y yo creo que es extrapolable a cualquier compañía china, es una subida de impuestos. Es lo que está pasando en Google, es lo que está pasando en Apple. O sea, Europa, ¿qué está diciendo a estas grandes corporaciones? Señores, que hay que aportar más. Esa aportación es mayor, pues es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ahí nos están por rodeos. Señores, no hay esta IPO y punto. Entonces, ¿cómo analizar esas compañías? Como el aspecto político, que es algo incontrolable, no lo haces, cuando más incontrolables tenga una valoración y por tanto en el análisis aparecen esos incontrolables, esos riesgos que tú no sabes, o ese análisis 2D, dices, aquí pueden haber dos personas en un garaje pudiendo chafar tu negocio. Cuando haces ese análisis 3D, dices esto más estos otros incontrolables, lo que haces es disminuir el PER. Oye, pues en lugar de aplicar un PER de 20, de 10, de 4, le aplico un PER menor. Lo ajustas a través de ese PER. Muy bien. Carlos quiere saber si con la deuda te encuentras tranquilo cuando es muy alta. No. La respuesta fácil es que no. La rápida es que no. Y la lenta también. Tenemos un límite interno que es... un límite interno que son 3 veces deuda neta EBITDA. Lo que pasa es que nos gusta ver no una deuda neta EBITDA. Nos gusta ver mucho más la deuda neta EBIT. ¿Y por qué EBIT y no EBITDA? Os voy a poner un ejemplo. Telefónica. Telefónica, más o menos en la cabeza tengo que gana unos 15.000 millones de euros de EBITDA y tenemos 45.000 millones de euros de deuda neta. Esto y te dices, estos son 3 veces deuda neta EBITDA. ¿Está dentro de tu situación especial? Bien, perfecto. ¿Qué ocurre? Que si el EBITDA es la caja que puedo generar, imaginemos que no paga impuestos, ¿vale? Por tanto, es como le incluyes las depreciación, que es un gasto pero no un pago, no sale de caja, pues al final dices, está ganando 15.000 millones, ¿cierto? Pero ¿cuánta inversión ha de hacer para mantener su actividad? 10.000 millones, que es igual a la depreciación. Son 9.000, ¿vale? Pero vamos a ver números redondos. Por lo tanto, tengo 15.000 millones que gano, pero cada año debo invertir 10.000 millones para mantener el negocio. Ellos hablan de que, no, es que esos 10.000 millones hay CAPEX de crecimiento, ¿cierto? CAPEX de crecimiento. ¿Qué han invertido? Telefónica ahora, hace 10 años para atrás, no tenía fibra, no tenía Movistar Plus, no tenía contenido. Sí, pero si nos fijamos está en el mismo sitio. Es remar para quedarte en el mismo sitio. Con esta situación que hace que tú tengas 15.000 millones de beneficios, de EBITDA, pero cada año tengas que desembolsar el EBIT. Por lo tanto, nos vamos a la depreciación, nos vamos al EBIT, son 5.000 millones. Ahora la película ya cambia. 5.000 millones sobre una deuda de 45.000 son 9 años de deuda. Tardarás 9 años en reparar toda la deuda. Y si a esto le incluyes que pagas 3.000 millones en dividendos, te quedan 2.000 millones para pagar 45.000 en deuda. Conclusión, yo creo que Telefónica está muy endeudada. ¿Cómo ajustamos esto? Porque aquí el forense está hecho, ¿no? El análisis forense. Ahora es, ¿cómo lo analizamos? Lo analizamos con un sobrecostes. Si yo tuviese que comprar Telefónica, ¿qué tendría que hacer? Compro ahora mismo Telefónica y lo que hago es, me voy ahora mismo al banco y devuelvo la deuda tal que tuviese una deuda que yo estuviese cómodo. En el caso de Telefónica, pues serían 3 veces los 5.000 millones, 15.000 millones. Pues vale, tiene un exceso de deuda de 30.000. Pues lo pago por Telefónica más los 30.000 millones de deuda, esto sería nuestro coste. A partir de aquí le calculas el valor y tienes entonces tu obtención de beneficios, ¿no? Bueno, vaya masterclass que nos está dando aquí el amigo. Como veis, es un profesor magnífico porque se explica muy didácticamente. Pero Manuel te pregunta, ¿cuánto más importante es el capital, deuda y equity respecto del beneficio? No termino de entender mucho la pregunta, pero entiendo que ¿cuál es la relación deuda-equity para el beneficio, ¿no? Sí.
Al final, si partimos de la base que las compañías muy endeudadas no nos gustan, la relación deuda-equity, es decir, solo analizo el balance y quito el activo, solo me quedo con el pasivo y miro cuánto representan los fondos propios sobre el total, aquí depende, ¿vale? Depende, porque vuelvo otra vez al pingüino y al camello. No es lo mismo una compañía como puede ser Endesa, con grandes inversiones en activo y, por tanto, con grandes niveles de deuda, pero con un beneficio elevado. ¿Sí? Que compañías de servicios, con un balance muy ligero, pero con unos beneficios, porcentualmente hablando, vamos a decir, más pequeños, ¿no? De tal forma que lo que nos gusta ver, he hablado del ROE, ¿vale? Porque quizás es el más familiar, pero lo que normalmente vemos son sucedáneos de ese retorno, que son los retornos sobre el capital empleado, el ROCE, que es primo hermano del ROA, que al final el ROA es qué rentabilidad tú obtienes para la fábrica, ¿no? Una fábrica, ¿qué rentabilidad tiene? Eso es el ROA, eso es el ROCE. Y luego ves, con independencia de cómo esté financiada, eso es el ROE. ¿Sí? Por lo tanto, el ROCE y el ROA es cuánto me da la rentabilidad de la fábrica. Me da igual cómo esté financiada la fábrica. Porque entonces, si una fábrica te da mayor retorno que otra en iguales condiciones, dices, ojo, cuidado que esa compañía puede tener una ventaja competitiva. Y ahí, fijaros que cuestionamos cosas distintas. Ya es, ¿por qué tiene esa ventaja competitiva? Cuando preguntamos con ellos, cuando lo analizamos, intentamos buscar esas respuestas, ¿no? Así que creo que espero haber respondido a la pregunta. Muy bien. Juanjo te pregunta, ¿cómo ves el sector aeronáutico de construcción a 3 años? Por ejemplo, Airbus frente a Boeing. La tenemos en cartera, Airbus la tenemos en cartera, nos gusta mucho, la invertimos en la ampliación de capital en IAG, porque IAG, si tú lo analizas como negocio, dices, IAG tal cual, es una compañía espectacularmente mal, los beneficios, el sumatorio de los beneficios de las compañías aéreas, que son sus clientes, o sea, las compañías aéreas, en toda la historia de todas las compañías, o sea, desde la primera compañía aérea que se fundó hasta hoy día, el beneficio conjunto de todas las compañías aéreas, de toda la historia de todo el mundo, el sumatorio de beneficios es negativo. Por lo tanto, han tenido pérdidas. ¿Sí? Porque hemos de sumar las compañías que han quebrado, ¿no? Una vez dicho esto y visto el panorama de las compañías aéreas, invertimos en IAG. Porque IAG al final dices, oye, dentro de todas hay una cierta racionalización, ha aumentado el nivel de beneficios, podría ser, no te voy a decir un compounder, pero sí que puede ser un quality cyclical. Y ha estornudado, ¡pumba!, con el COVID. Ha estornudado, dijo, bueno, no ha necesitado, fijaros, grandes ayudas del gobierno, que ha tenido ayudas por parte del Reino Unido, ha ampliado capital, pero dices, cuando analizas la compañía dices, oye, empezamos las primeras compras en más o menos en abril, mayo de la pandemia. Pues decimos, estas compañías ha de sobrevivir. Vuelta, una opcionalidad. Como opcionalidad, el peso que les da de la cartera es de una opcionalidad. Es de una opción, no le puedes dar un 5%. Ya, si le hubieras dado un 5% te hubieras forrado. Cierto, pero eso es una temeridad. ¿Sí? Esto no es una temeridad. Entonces, tú analizas y dices, muy bien, tenemos esta. La analizamos, ampliamos capital, porque pensamos que esto va a durar 2 años, y con 2 años con la ampliación de capital, ¿cuánto nos da? Nos daba el doble. Pues es cuestión de tiempo. La analizas, viene la ampliación de capital, lo haces. Y todo ese 3D te saltas ahora a un dato. Y un dato, por ejemplo, es que los vuelos en China están por encima del pre-COVID. Los vuelos, no la gente que hay en esos aviones, los vuelos. Y ahora aquí entra en los fabricantes. Boeing y Airbus. Dices, hombre, vas a necesitar más coches. Vas a necesitar más ITVs de esos aviones, ¿no? Pues bien, hay una ITV que cuesta $5 millones, que son parar el avión, desmontarlo completamente. Y esto es más o menos cada 5 años. Y esto va en función de los ciclos. Y un ciclo es presurización, despresurización del avión, ¿no? Entonces, cuantos más vuelos hagas, más ciclos hay, por lo tanto, más cerca de esa inversión tú haces. Pues una tontería, eso vale 5 millones. Esto, con los aviones de ahora comparados con los de hace 5 años, no estamos diciendo de 20, 5 años, hay una diferencia que los aviones de hoy día son más eficientes energéticamente y tienes más asientos. Esto se traduce entre 1 y 3 millones de euros de beneficio al año por cada avión nuevo. Fácil. La flota antigua de más de 20 años que has de invertir en volverla a recuperar, te la vas a cargar. Vas a comprar aviones nuevos.
más el crecimiento per se del turismo, porque habrá turismo. A ver, que no viajaremos. Yo quiero ir a China, para poner un ejemplo, y voy a ir a China, y la gente también. Será cuestión de tiempo. Pues esto nos dio que en condiciones normales, por la cantidad de aviones que hay y la cantidad de aviones que en un principio debería haber y los vuelos per cápita, nos daba unas necesidades para Boeing y Airbus de unos 900 aviones al año. Pues la semana pasada o hace 15 días Airbus dijo, voy a fabricar de 690 que fabricaron en 2019 a 990, no muy lejos de esos 900 que nosotros habíamos analizado, ¿no? Así que nos gusta ese Boeing y Airbus, ¿no? Porque al final Boeing tiene el problema del 737 MAX, pero lo va a solucionar, son necesarios, o sea, no va a quebrar. Y son compañías donde no ha habido ampliación de capital y prácticamente, si tú miras a nivel de EBIT, no han tenido pérdidas un año con aviones parados. La verdad es que da gusto escuchar el razonamiento de cómo analizan y cómo estudian todo para fundamentar sus decisiones. Esto es lo que se debe aprender de charlas como esta. José te pregunta, cuando una tesis no se cumple, ¿se descarta rotundamente o se analiza los casos por separado? Y te pregunta también cuáles son esas banderas rojas que usas para salirte de la inversión y en qué casos continúas invertido. Vamos a poner un ejemplo. El año pasado tenemos una inversión muy fuerte en Atos. Atos es un servicio de IT, ¿no? Que al final ofrece pues desde servicio de servidores en una empresa, que tú vas a tener tus servidores y te dan un servicio a esos servidores, pasando por seguridad, pasando por la elaboración del software que sustenta tus ordenadores y el servidor. Dijimos, bueno, esto es como el Cryptex, ¿no? Tú tienes una seguridad, tienes un contenido, tienes un hardware. Oye, esta compañía cotizaba per de 6, no pasa nada, poco nos podemos equivocar. La analizamos, la compramos, tuvimos un porcentaje elevado porque el margen de seguridad que nos daba era muy alto y aparte en una situación donde la digitalización del B2B, donde se ha digitalizado hoy día el B2C, para entender B2C es Business to Consumer, todo lo que tengamos nosotros con un negocio, con Zara, con Amazon, todo esto se ha digitalizado porque nos hemos digitalizado primero nosotros. La revolución ha empezado en nosotros y se ha traducido en la industria. Los primeros que se han revolucionado son esta gente, es el Amazon de turno, el Inditex de turno. ¿Por qué ganó el año pasado 1.100 millones Inditex? Porque tenía la web súper perfecta y tenía toda la logística para ello. Pues ya está, es cuestión de tiempo. Se adaptó. Ahora, ¿qué falta? El B2B. Entonces, ese B2B pensamos que Atos era un jugador importante en esa transformación del business to business, el proveedor al cliente de la industria, ¿no? Por ejemplo. Pues bien, ¿qué ocurrió? Que al final nos dimos cuenta que esa transformación no era tan rápida como lo que pensábamos. Todo el negocio histórico, que son el negocio de los servidores en casa, colapsaba mucho más rápido de lo que pensamos. Y dijimos, aquí nos hemos equivocado. Empezamos reduciendo, pero luego ya redujimos bastante, dijimos, vamos a mantener esa opcionalidad. Pero al final, cuando intentó comprar una compañía americana con el mismo problema que el suyo, dijimos, vas a comprarte una compañía que tiene el mismo problema que tú. Fuera. Ahí es el jinete, ¿no? Que comentábamos antes. Y ya todo es ejemplo. Así que cuando vemos una tesis que no funciona, fuera. Preferimos perder que no decir, no. ¿Qué ocurre? Al final esto es sentimiento humano, ¿no? La gente tenemos mucho miedo en equivocarnos y mucho más en reconocer que nos hemos equivocado de una forma pública, ¿no? De una forma pública. Y además, gente como nosotros, que somos abiertos a las tesis de inversión, que publicamos nuestras tesis de inversión a través de nuestras cartas, que nos mojamos. Pero aquí hay errores y también hay aciertos. Entonces, esos errores, ¿por qué? ¿Qué ha ocurrido? Y en esos errores decimos, oye, nos hemos equivocado, fuera. O bien por peso, que le hemos dedicado demasiado peso, o bien por tesis de inversión. Así que la respuesta ha sido un pelín larga, pero cerramos, cortamos y nos vamos. Y muy bien. Camilo te pregunta qué observáis principalmente a la hora de analizar oportunidades en mercados emergentes. ¿Qué miramos? Lo que analizamos en mercados desarrollados. Por ejemplo, Louis Vuitton, que es una compañía de mercados emergentes o desarrollados. Es emergentes. Es clase media, crecimiento clase media a escala mundial. Me da igual dónde esté.
esa clasificación de desarrollados no nos cuesta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que miramos? Miramos lo de todo. Ventaja competitiva que tiene esa compañía. Valoración. Y si tenemos dudas, pues porque el Estado, como China, pues porque cosas, por ejemplo, una compañía, otra equivocación, Credit Corp, una compañía buenísima que era un banco peruano, una rentabilidad ROE del 15%, price to book de 1, crecimientos del 3% anualizado. Ningún banco internacional ha podido hacerle frente, ni Santander, ni BBVA, ni los americanos. Tiene el 70% de la cuota de mercado en Perú. Un país que en los 20 últimos años el tipo de cambio se ha mantenido constante. Uno de los principales exportadores de cobre, clase media creciente. O sea, un montón de ingredientes que hacía, ¡guau!, brutal. ¿Qué ha ocurrido? Elecciones. Y vemos el resultado. Dos populistas que dices, fuera, ¿no? Entonces, analizamos lo mismo, pero incorporamos ese riesgo pagando el kilo de beneficio pues, a un precio distinto. El PER pues cambia, los múltiplos deben cambiar, ¿no? Así que no cambiamos prácticamente nada, no miramos nada. Lo que sí que vemos es que la clase media, el potencial de clase media, vendrá de los países emergentes. Y los países emergentes finalmente se focalizan en Asia. O sea, para ponerlo en contexto, en Asia, en los próximos 5 años, entre 5 y 10 años, van a haber en clase media, ¿vale? Clase media lo determinamos con 3 euros al día de ganancias, pero es mucho, pero bueno, pues en 500 millones de personas. 500 millones de personas es más de una Europa entera. Una Europa entera que entrará y te consumirá, en lugar de un bol de arroz con una pata de pollo, con un trozo de salmón, con una Coca-Cola. Cuando ya dirá, ostras, si puedo ahorrar, me voy a comprar un teléfono, me voy a comprar un cinturón, me voy a comprar una luz. Entonces, fíjate que todo ese análisis 3D, de a partir de esa tesis ya puedes hacer transporte, van a necesitar productos, van a hacer inversiones vuelvo otra vez al cobre, ¿no? Pero en cobre, en un montón de cosas. Entonces, eso sí que nos gusta. Hay una página web que es muy interesante, que es gapminder.org, gapminder, como mind the gap de los trenes ingleses, .org, donde ahí te da mucha relación, mucha perspectiva histórica de qué ha pasado. Pues a partir de allí, en Downloads aparece un poco la explicación en función de la evolución y el consumo o la clase media o la edad de vida y tal y cual, y ahí te das muchas veces el mar de fondo hacia dónde va a ir, ¿no? Ese análisis del ciclo del cambio climático, pues muchas fuentes las hemos logrado de ahí, ¿no? Qué bueno. Gapminder no es el software de Hans Rosling, sí, el autor de Factfulness. Correcto. Bueno, pues libro recomendadísimo y bueno, ya de paso pasaos por la página web a ver la información porque Rosling era un genio, que en paz descanse, pero antes nos dejó un libro fantástico y conferencias en las charlas TED extraordinarias. Gratuita. Todo esto es gratuito. Encima, Homero Gutiérrez te pregunta, en el sector de equipos para microchips, ¿qué opinas de Applied Materials? Y ojo, que esto no es una recomendación de inversión. Pues la verdad, tengo o sea, le he analizado para ver qué hace, cómo lo hace y por qué lo hace dentro de toda esta gama, pero no lo he analizado en profundidad suficiente como para decir oye, ¿qué opinión tengo, ¿no? Pero es un componente, es uno de los equipos, vamos a decir, parecido, vamos a decir, a SMI, con cosas parecidas a SMI, donde al final toda la reducción de nodos, a Applied Materials le va a ir bien. Así que, bueno, la otra es que no sé cómo cotiza, creo que cotiza, pero es bastante elevados, ¿eh? Mucho menos, por eso nos decantamos más por SMI, además, aparte de ser una compañía europea, ¿no? Muy bien, Jonathan te pregunta, ¿cómo con muchas compañías en máximos, qué papel juegan actualmente las opciones como método de protección del downside de las compañías en tu portfolio? ¿Cómo utilizas tu método de venta de puts en un mercado con compañías tan caras? Pues nos gusta mucho utilizar los derivados. O sea, nos gusta bastante por dos aspectos. El primero es, hemos creado una cartera con las compañías que nos gusta, con los jugadores que van a jugar ese partido que nos encanta, pero desconocemos el contrario que vamos a tener. Por lo tanto, desconocemos qué va a pasar en el mercado en el próximo año.
Como lo desconocemos, vamos a decir, ¿qué vendrá? ¿Un equipo con muchos delanteros y yo tengo pocos defensas? Una opción que me cubra defensas. ¿Que tengo muchos delanteros y ellos van a poner muchos defensas? Pues bueno, voy a algún central. No sé, me lo invento porque no tengo ni idea, ¿no? Pero bueno. Entonces, todo esto hace que analicemos el riesgo y qué riesgo cubrir. Y luego salto a las opciones con acciones que son las que más nos gustan. Entonces, esto va de la mano directamente del margen de seguridad. Compañías donde el margen de seguridad es relativamente pequeño y dices, esta compañía es más candidata a salir. Ningún problema, vende una call, perdón. Vender una call es comprometerse a vender en el futuro. ¿A cambio de qué? A cambio de una prima. Te pagan porque si el precio llega a partir de un valor, tú vas a entregar las acciones. Genial, si a ese precio ya me gustaría venderlas. Ya, y si sube más, me lo hubiera perdido igualmente. Y si no hace nada, he cobrado la prima. Y si baja, he cobrado la prima. Por lo tanto, he minorado el coste de adquisición de esas compañías. Porque aparte no era un valor que era vendible, ¿no? Y luego al revés. Vendemos unas puts, compañías donde dices, esta compañía me gusta mucho. Philips, por ejemplo, ¿no? Me gusta mucho esta compañía. Según los resultados, pumba, bajón. O por ejemplo, Nokia, que también lo hicimos, ¿no? Pero de los resultados, pumba, bajón hacia abajo. Oye, el análisis lo tenemos hecho, creo que no cambia mucho. Este resultado no cambia mucho. Pensamos que los meteorólogos están focalizados en los resultados, pero el cambio climático no cambia, ¿no? Pues, ¿qué hacemos? Vendemos unas puts. Porque si estoy equivocado, no es que esté equivocado, si el mercado continúa tirando para abajo, la voy a comprar más barato, vender una put es lo mismo, donde en lugar de entregar, lo que voy a hacer es, me comprometo a comprarla. Y ahí si se ejecute y continúa bajando, ya la hubiera comprado a ese precio. Y si sube, me quedo la prima. Y si baja, la he comprado más barato de lo que está ahora. De tal forma que ese manejo de las opciones, venta de call, venta de puts, lo que me permite es irme a agosto sin necesidad de estar mirando todo el día el móvil. Porque ya la venta de opciones me da dando, vende esa compañía que ha subido mucho, compra esa compañía que ha bajado mucho, ¿no? Fenomenal. Si os interesa el asunto del uso de opciones para la inversión en valor, el lunes 5 de julio, que es el primer día del Summer Summit, la sesión de clausura de esa jornada va a ser precisamente una clase magistral sobre este asunto con el gestor Carlos Santiso. Así que tenéis la información en la página web de Value School, en la sección de eventos. Apuntaos a esa última sesión del lunes 5 de julio sobre opciones e inversión en valor. Ahí lo digo. Carlos, te pregunta, ¿en el sector aéreo no crees que tiene menos riesgo invertir en empresas de leasing aéreo que en las propias aerolíneas? ¿Menos riesgo? Sí. Sí. Porque el riesgo tienes... Es que es fácil. Al final, el riesgo que tú tienes en una aerolínea es que tú inviertas, por ejemplo, en Norwegian. Invierto en Norwegian. Vale, perfecto. ¿Y si quiebra Norwegian? ¿Ha quebrado? Ya, devuelve los aviones. Vale, yo soy la compañía de leasing. Recibo esos aviones porque son míos, ¿no? O sea, leasing, para entendernos, es lo más parecido a un alquiler. Sí. De tal forma que yo tengo esos aviones alquilados, el leasing, y si quiero a Norwegian lo recibo. Vale, pues ya vendrá otro inquilino para esos aviones. De tal forma que sí, la respuesta es que sí, es menos arriesgado, ¿no? De nuevo, aquí hay que analizar muy bien el flujo de caja, porque este tipo de compañías, igual que las compañías de alquiler de coches, lo importante no es el beneficio que generen y el flujo de caja que generen ahora, sino condiciones normales. Porque estos aviones, si los compro todo ahora, teniendo un desembolso de CAPEX es extremadamente alto. Sí, pero dentro de 20 años voy a tener que volver a comprar aviones. Por lo tanto, aunque ahora genere mucho flujo de caja, parte de ese flujo de caja dentro de 20 años lo voy a tener que desembolsar. Entonces, hay que normalizar ese CAPEX de mantenimiento, que no es 1 a 1 en el caso de las compañías de leasing, ni tampoco las compañías de renting, que se analizan igual, ¿no? Y esa es la situación. La otra forma de analizar este tipo de compañías es el activo. ¿Cuánto valen tus aviones ahora mismo? Muy bien. Julio te pregunta por tu impresión acerca de Mapfre. Gracias. Y de nuevo, no es recomendación de inversión. Mapfre, a ver, al final... La aseguradora. Sí. Tiene como varias patas, ¿no?
tiene una parte, vamos a decir, más de comercializadora y la otra es aseguradora. Y ahora abro un paréntesis. Aquí hemos de diferenciar entre aseguradora y reaseguradora. La reaseguradora es la que toma el riesgo. Es decir, cuando tú se te rompen los cristales, quien paga es la compañía reaseguradora, que no tiene por qué ser la compañía con la que has contratado el seguro, que es Mapfre. Entonces, Mapfre está en esa aseguradora. Tiene parte de reaseguro, pero no tanto en la parte de aseguradoras. ¿Qué es lo que me gusta? Compañía bien capitalizada, compañía muy diversificada, compañía con buenos retornos, con crecimientos, a pesar de su cierta ciclicidad, y ahora mismo ese sector se mueve por el ciclo de CAPEX. Muchos ROEs, es decir, si ahora ha habido muchos, por ejemplo, negocios, o sea, para poner un ejemplo, ¿no? Seguros de coches. Y por cualquier razón, los seguros de coches son muy rentables ahora, porque no ha habido tráfico, a lo mejor, sí. Pero al final los retornos aumentan. ¿Qué hacen entonces? Se pelean por las pólizas. Al pelearse por las pólizas, el retorno de esa póliza disminuye hasta ir a un nivel en que Mapfre históricamente lo ha hecho muy bien, quiere decir, hasta aquí peleo. De aquí para abajo, para mí ya no es rentable. Yo no voy a ese segmento poco rentable que me peleo por el último euro. Yeah. Y esto Mapfre lo ha hecho muy bien, ¿no? Así que como modelo de negocio me gusta. Y en otra valoración, oye, porque no está del todo mal, ¿no? Perfecto. Un espectador te pregunta cómo influye en tu valoración los directivos de la empresa y si intentas conocerlos. Sí, aquí hay como dos escuelas, ¿no? La escuela que dice que no quiero hablar con el management, con el equipo gestor, y otros que sí. Yo soy del que sí. Porque más que nada cuando les intento que me expliquen el negocio para un niño de 5 años. Porque es mi capacidad intelectual, ¿vale? Si no puedo tener esa capacidad de entender el negocio de una forma simple, que no simplista, me cuesta. Entonces, cuando un directivo no te lo puede explicar de una forma simple, es que quizá no lo entiende el negocio él. Entonces, sí que quiero hablar con ellos. Y no porque me expliquen el futuro o que me den información privilegiada, no, es entender el negocio. Porque entonces lo entiendo, me hago mi película, mi escenario, cómo interacciona este 3D, ahora para aquí, ahora para allá. Con el equipo intentamos hacer mucho todo esto. Nos gusta mucho hablar con las compañías, lo estamos potenciando ahora con las videollamadas, es mucho más fácil y cercano, aunque parezca mucha diferencia, pero antes era un teléfono, tú no veías ni la cara que hacía, ¿no? Ahora más cercano y sí, la respuesta es que sí, ¿no? Fenomenal. Y Román te pregunta, y esta ya va a ser creo que la última, porque nos quedamos sin tiempo, dice, con la gran cantidad de información y todo el análisis que hay que hacer por compañía, ¿se usan criterios generales para descartar empresas o sectores antes de profundizar? Al final, esto es la parte inicial. O sea, la parte inicial, vamos a suponer, venga, todos los que estamos aquí, ¿no? Aunque sea no presencial, ¿no? Vamos a montar un fondo. Venga, no tenemos historial previo de análisis de compañías. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? ¿No? Pues venga, muy fácil. Todos hemos de escribir en un papel qué consideramos un buen negocio, qué características debe tener. Y hemos de poner qué consideramos barato. Y esto ya es un primer filtro de compañías. Estamos jugando ahora al quién es quién. Hemos descartado los del pelo amarillo. Ya nos quedan unas cuantas. Y a partir de allí, ¿qué procedemos? Pues empezamos por una. Y a partir de allí mi recomendación es hacer ese 3D. Como de esa compañía he analizado los clientes y los proveedores, pues analizo los clientes, donde el análisis de los proveedores ya lo tengo hecho. Por lo tanto, solo tengo que hacer el 50% del análisis. Y así ir continuando y uniendo los puntos donde al final dices, cuidado, que aquí pasa algo. Y cuando analizamos una compañía, como el caso de Kuehne+Nagel o DSV o Givaudan que nos hace los aromas y las fragancias, o sea, el perfume que tenemos, no es de la marca de colonia que compramos, sino el origen es de Givaudan. Y él tiene la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Pues hemos de analizar todas las del sector. Esto que nos dio una inversión en Robertet, buenísima. Robertet, o sea, todas las cotizaban a perder 35 porque los retornos eran altos y esta cotizaba a perder 12. Nadie la seguía. Pues invierto. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Y esto, al final, te entra en una espiral donde ya estás, ya no hay pocos filtros de hacer, ¿no?
Muy bien, fenomenal. Aquí tenemos costumbre de regalar libros y este es el último título que hemos publicado con Deusto, pero bueno, antes de que te lo entreguemos, me gustaría deciros que esta semana tenemos doblete porque el viernes tenemos una sesión con Javier Redondo dentro del ciclo de charlas que estamos organizando sobre política internacional con el profesor Florentino Portero en colaboración con Fundación Civismo y también con la Universidad Francisco de Vitoria. Javier Redondo nos va a hablar con Florentino Portero sobre digitalización y pérdida de privacidad, la democracia amenazada. Eso será el viernes, ojo, a las 6. Si no os habéis apuntado os lo animo porque son charlas interesantísimas sobre temas que bueno, también está en el mundo en que invertimos y conviene que tengamos herramientas de juicio para interpretar lo que está pasando y, más importante, lo que va a pasar. El próximo miércoles tendremos aquí a Alejandro Muñoz, bueno, aquí o en Zoom, del cogestor del fondo Equam Capital, que nos va a hablar sobre lecciones aprendidas de inversión a lo largo del 2020. Y vamos, que seguiremos con esa charla, luego con otra más, hasta cerrar el día 18 con Objetivo 2035. En fin, que tenemos ya la programación de junio preparada y el 5 de julio, acordaos, empieza el Summer Summit. Xavi, aquí lo tienes, creo que no te lo has comprado todavía, ¿no? No. Pues mira, esto va a ser una lectura para el verano, por lo menos. No sé si tendrás ahí en cola de lectura otros títulos publicados por nosotros o por otras compañías. Por cierto, tú eres un autor también bastante prolífico, has editado varios libros. ¿Dónde te pueden leer los amigos que quieran saber un poquito de tu trabajo? Coméntanos el último par de libros que has publicado. Bueno, mi publicación de libros viene un poco a la raíz de mi, vamos a decir, mi pata docente, ¿no? Claro. Donde al final, cuando explicas las clases, pues intentas transmitir esa explicación de las clases en libro, ¿no? Claro. De forma que serían como unos apuntes de clase, incluso con exámenes, con otros autores. Es más vamos a decir, un manual de clase que no tanto un libro quizá con los demás, ¿no? Y esto está en Profit Editorial. En Profit Editorial. En Profit Editorial, ahí están todos. ¿El último cómo se llama? El último es invertir la inversión en renta variable. Sí. Y mercado de divisas, el mercado de renta variable y mercado de divisas. Luego hay otro de macroeconomía, Perfecto. donde ahí explico justamente el ciclo de CAPEX. Ese mismo gráfico está en el... Sí, por eso lo pregunto, porque sé que os libro. gustan mucho las clases de Xavi y para saber más y seguir sus apuntes, como él dice, no hay nada mejor que ir a sus libros. Aquí tenemos ejemplares en la biblioteca para empleados de Value School, pero lo bueno es que los compréis y los tengáis en vuestra propia biblioteca. Y el último, perdona, ha sido el de, no el libro, sino he colaborado en la traducción y en el prólogo, es el de Peter Saylor, de Tan solo los mejores lo logran, ¿no? Que, por cierto, lo vamos a presentar aquí en Value School. Sí. Ya hablaremos de eso después. Genial. Y bueno, y la idea es siempre en la cabeza transmitir ese conocimiento, porque si algo nos gusta y nos apasiona es hacerlo, ¿no? Perfecto. Y bueno, a ver. Pues soy Xavi, amigo, encantado de tenerte en Value School, ha sido un placer como siempre, sabía que lo iba a ser, que conste que él fue el que propuso hagámoslo en directo en la sede de Value School porque la sensación es muy distinta y se agradece. Y ya te dice Gregorio, muchas gracias, muy didáctico, claro y ameno. Teresa dice que ha estado genial, muchísimas gracias, se nota, ¿eh? Pues con vosotros aquí de público, mejor todavía. En fin, que esperemos teneros aquí ya después del verano si todo va bien. Y Xavi, esta es tu casa, vuelve cuando quieras, que estamos encantados de tenerte y buen viaje para Barcelona. Salud, cuídate y nada, que aquí te vemos de nuevo cuando quieras volver. Y de nuevo, gracias por la invitación y enhorabuena por todo lo que hacéis, porque lo importante no es tener la idea, es ejecutarla y vosotros lo estáis haciendo muy bien. Muchísimas gracias. Amigos, el viernes os apuntáis a los diálogos sobre el tiempo presente, hablando de digitalización y privacidad, o si no, el miércoles con Alejandro Muñoz de Equam. En cualquiera de los casos, nos vemos el viernes o el miércoles. Hasta entonces, salud y buena semana. Adiós, amigos.